Bueno, yo quisiera también comenzar agradeciéndoos a todos, como sois de la casa, el que nos acompañéis hoy, ¿no?, en estas jornadas y también, bueno, pues celebrando esta iniciativa, ¿no?, de estar aquí discutiendo sobre, ¿no?, la cuestión de la diversidad funcional y la asistencia sexual. Bueno, yo soy teórica de los derechos. Es una advertencia, ¿no? No para que se asusten, sino para que explicar, ¿no?, un poco el enfoque que yo voy a adoptar, ¿no?, en esta intervención. Yo lo que voy a hacer también desde una reflexión todavía general, como la de Carlos, sabiendo que después vamos a entrar de lleno en el debate de la asistencia sexual, bueno, pues como les decía, hacer una reflexión de carácter general sobre los ajustes, los apoyos, ¿no?, y la asistencia, tomando como referencia, como teórica de los derechos, pues los principios, ¿no?, que presiden el discurso de los derechos humanos y también cómo se han plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Me parece que este es un marco necesario cuando nos planteamos la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y también cuando nos planteamos el debate de la asistencia sexual, y creo que ese marco no siempre, al menos por lo que no soy una experta en el tema, pero lo que he tenido ocasión, ¿no?, de leer hasta ahora en los debates, no siempre creo que se tenga suficientemente, ¿no?, en la cabeza este marco, ¿no?, como justificación, la misma que para los demás, pero en el contexto de estos principios, ¿no?, de los derechos, y también, bueno, pues para ver algunas precauciones que tenemos que tomar dentro de ese marco. Bueno, yo creo, y esto lo digo siempre, ¿no?, que abordo, ¿no?, la cuestión de la extensión de los derechos, ¿no?, o de la aplicación del discurso de los derechos a las personas con discapacidad, me da igual cuál sea el derecho, si es el acceso a la justicia o si son los derechos sexuales, ¿no?, y reproductivos. Creo que tomarse en serio, ¿no?, el discurso de los derechos humanos en el contexto de la discapacidad lo que nos obliga es a tomarnos en serio la idea de que hay que extender los derechos, sea el derecho del que se trate, en condiciones de igualdad a este colectivo, ¿no?, en términos de reconocimiento, de ejercicio y de disfrute. Y esto es lo que nos dice la Convención, ¿no?, en su artículo 1, ¿no?, y que este enfoque de la extensión en igualdad es el que hay que también adoptar, ¿no?, en el terreno de los derechos sexuales, ¿no?, y reproductivos. Sería como un punto, ¿no?, de partida en esto. Claro, cuando yo he intentado, ¿no?, aplicar este enfoque, que ya digo que lo he aplicado a otros derechos, ¿no?, al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, me he encontrado con algunas dificultades, que algunas son comunes, que me las encuentro siempre cuando intento pensar, ¿no?, en otro derecho y cómo se puede extender a las personas con discapacidad, pero que siendo comunes a lo mejor se agravan en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, y he encontrado otras dificultades que a lo mejor son más específicas, ¿no?, y son dificultades que tienen que ver tanto con el objeto de la reflexión, esto es, con la propia concepción de los derechos sexuales y reproductivos, como con el sujeto de la reflexión, es decir, con las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Yo uso el término discapacidad porque la Convención al final no me lleva a utilizarlo, ¿no?, pero creo siempre quizá más adecuado, ¿no?, el otro término, pero me perdonan que utilice el de discapacidad. Bueno, en relación con el objeto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa en relación con el objeto es que el contenido y el alcance de los derechos sexuales y reproductivos no está claro con carácter general, ya sin meter la variable de la discapacidad. Es decir, que no sabemos bien cuál es el listado y no sabemos bien dentro de ese listado cuáles son los contenidos de cada derecho, que esa es otra y es una cuestión muy importante, ¿no?, en relación con el tema, ¿no?, por ejemplo, de la asistencia sexual. Después, que el estatus jurídico, ¿no?, de estos derechos es un estatus jurídico débil. Antes hemos mencionado una declaración, no tenemos una convención en nivel internacional que realmente nos defina lo que son estos derechos. En el nivel nacional no suelen estar en las constituciones, si hay algunas leyes que los recojan o algunas convenciones que a veces mencionan algo, suelen ser visiones reduccionistas, ¿no?, que tienen que ver con temas que son importantes pero que no son los únicos, ¿no?, por ejemplo, la violencia o la salud sexual o reproductiva, que siendo importantes no son los únicos. La libertad sexual no, casi nunca aparece, ¿no?, por ningún sitio. Además, se cuestiona que se trate de derechos humanos, ¿no?, que realmente estemos hablando de derechos humanos en serio, ¿no?, de auténticos derechos humanos. Todo esto, y esto lo ha señalado también Carlos, tiene que ver, bueno, pues que la sexualidad es un tabú, o cuando menos una cuestión incómoda de tratar en espacios sociales, institucionales, y por eso pues se suele, ¿no?, pasar por alto. Y también es un tema en el que se dan algunas contradicciones, es decir, por un lado, la sexualidad se supone, ¿no?, que pertenece al ámbito de las relaciones, ¿no?, íntimas, al ámbito de la privacidad, al ámbito de las relaciones entre particulares. Entonces, cualquier intervención, aunque sea para ayudar, ¿no?, parece que tendría aquí problemas, el propio discurso de los derechos, pero al mismo tiempo todas las sociedades han utilizado el propio derecho para imponer lo que moralmente consideraban sexualmente aceptable o no, por ejemplo, para prohibir las relaciones entre personas homosexuales, ¿no?, por ejemplo. Entonces, aquí también hay una contradicción. Bueno, en relación con el objeto, yo lo que creo es que tenemos que partir, ¿no?, de una visión amplia
de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Un poco estaría de acuerdo, ¿no?, con esa declaración de Valencia que ha señalado Carlos, y quizá pues lo podríamos reconducir, ¿no?, un poco a estas ideas, ¿no? Los derechos sexuales para mí englobarían lo que es la libertad sexual, es decir, la autonomía en la toma de decisiones sobre la vida sexual, la privacidad, la no discriminación, la educación, la información y la salud sexual, y los derechos reproductivos no tendrían que ver, por un lado, con la autonomía reproductiva, es decir, con la toma de decisiones en torno, ¿no?, a las cuestiones reproductivas, y también con la salud reproductiva, ¿no? Yo creo que hay buenos argumentos para decir que son auténticos derechos humanos, están relacionados con los valores que fundamentan los derechos humanos, con el libre desarrollo de la personalidad, con la dignidad humana, con la vida humana digna, con la autonomía, ¿no?, con la igualdad. Partir, ¿no?, de que la sexualidad, ya se ha dicho también, es una dimensión, ¿no?, fundamental, ¿no?, de la vida humana, y por tanto que es necesario incorporarlo en la agenda legal y política. Obviamente una agenda que tiene que huir de cualquier tipo de moralismo, ¿no?, de imposición de esas, ¿no?, visiones de la moralidad. Y también pues he encontrado algunas dificultades en relación con el sujeto, es decir, con la propia percepción social de las personas con discapacidad. Estos son dificultades comunes que siempre surgen porque nos movemos en un modelo, ¿no?, que todavía no está superado, pero quizá este modelo tradicional médico, ¿no?, rehabilitador de la discapacidad, quizá tiene especial fuerza, ¿no?, en el ámbito de la sexualidad. Bueno, para aquellos que no conozcan estos modelos, pues simplemente recordarles que el modelo médico, ¿no?, rehabilitador de tratamiento de la discapacidad considera que la discapacidad es básicamente un problema de la persona que está ocasionado por sus deficiencias individuales, ¿de acuerdo? De tal manera que el tratamiento de la discapacidad a lo que se tiene que orientar es a lograr que la persona supere estas presuntas, ¿no?, desviaciones, a que se cure, ¿no?, o a que se rehabilite, ¿no? Claro, desde este punto de vista, la visión que se maneja de las personas con discapacidad es parcial, son enfermos o pacientes, con lo cual la dimensión sexual aparece totalmente desconsiderada, ¿no? Por otro lado, desde el modelo médico se entiende, bueno, sí, las personas con discapacidad, sí, hombre, claro que tienen los mismos derechos que los demás, pero en la práctica solamente van a poder acceder, ¿no?, a su ejercicio real y efectivo cuando se ajusten a esos patrones de normalidad, ¿no?, a lo que se entiende como el ejercicio estándar, ¿no?, o la visión estándar de los derechos. Y claro, ese patrón de normalidad, si hablamos de sexualidad, pues es un patrón excluyente para muchas personas, pero también para las personas con discapacidad, ¿no?, desde, digamos, parámetros estéticos, ¿no?, de belleza, en los que en el ideal pues parece que no se encaja, ¿no?, una visión, ¿no?, falocéntrica, coitocéntrica, etcétera, donde las personas con discapacidad pues se ven excluidas, ¿no? Y se entiende, bueno, pues que no encaja en este modelo estándar, pues no tiene sexualidad, o no puede tenerla, o no debe tenerla, ¿no? Y aquí, claro, hay prejuicios o estereotipos pues que van desde entender a las personas con discapacidad, ya se ha dicho también, como personas asexuales o hipersexuales, ¿no? Pues son personas con discapacidad intelectual, pues con unos impulsos, ¿no?, que no pueden controlar en este terreno, etcétera, ¿no? Bueno, en relación con la percepción de la discapacidad, yo creo que también cuando abordamos los derechos sexuales y reproductivos tenemos que partir del modelo social, ¿de acuerdo?, de lo que se llama el modelo social de discapacidad, que lo que hace es cambiar el foco de la persona, ¿no?, a la sociedad, es decir, entender que la discapacidad es el producto de la interacción entre la diversidad funcional y la manera en la que hemos construido el entorno, es decir, barreras sociales y también barreras actitudinales, ¿no?, esos prejuicios y esos estereotipos, ¿no? Es decir, que lo que hay que actuar de manera prioritaria es, en primer lugar, en relación con esos entornos y esas actitudes. El modelo social manejaría una visión de la persona con discapacidad integral, es decir, la persona con discapacidad no es un enfermo, es un paciente, es un ciudadano de pleno derecho y con plenos derechos, que aspira a actuar en todas las dimensiones de la vida social y que aspira también a tener, por supuesto, ¿no?, una vida sexual, ¿no?, esa visión integral. Y además el modelo social es un modelo que cuestiona, ¿no?, la idea de normalidad, es decir, la idea de normalidad no es más que un mito, la idea de normalidad no es neutral, está sesgada, ¿no?, viene impuesta, pues responden a los parámetros físicos y psíquicos del estereotipo culturalmente dominante, es que es una cuestión de poder, ¿no?, quien define lo que es lo normal es quien tiene, ¿no?, el poder para definirlo, ¿no? De este punto de vista, yo creo que desde el modelo social podemos entender, ¿no?, que las restricciones que las personas con discapacidad vienen sufriendo en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos están ocasionadas y siempre se ven, a veces están ocasionadas y siempre se ven agravadas, ¿no?, por la manera, ¿no?, en que hemos configurado los entornos, los productos, los servicios, los modos de vida sociales y por cómo hemos definido de manera estándar esos derechos sexuales y reproductivos, que no los hemos terminado de definir, pero el estándar más o menos sabemos por dónde va a ir. En todo caso, a mí me parece que siempre, pero quizá en este caso de los derechos sexuales y reproductivos con más razón, este modelo social que se fija en la situación de la persona tiene que ser combinado con la perspectiva individual. Tampoco podemos, ¿no?, olvidarnos de prestar atención, ¿no?, a las características físicas, psicosociales, intelectuales, ¿no?, sensoriales de las personas que se ven afectadas, ¿no? Entonces,
como les decía, yo creo que igual, ¿no?, que me planteo el esquema en relación con cualquier derecho, también cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, la estrategia para extender estos derechos a las personas con discapacidad pasa por dos cosas, ¿no? En primer lugar, por reforzar algunos ámbitos donde las personas con discapacidad han visto vulnerados estos derechos de manera sistemática, ¿no? Ojo, una vulneración que no se crea una vulneración de derechos, se consideraba algo natural, que no quedaba más remedio que hacer, se ha mencionado la esterilización, por ejemplo. Pero esto no se ve como una vulneración de derechos, se ve como una cosa para proteger a la persona, ¿no?, etcétera, ¿no? Esto, reforzar estos ámbitos en primer lugar. Y luego, como una cuestión muy importante, adaptar el contenido de los derechos sexuales y reproductivos a la situación específica y a las necesidades particulares de las personas con discapacidad. Es decir, un poco la idea es hacer interactuar el principio de igualdad con los derechos sexuales y reproductivos. Preguntarnos, ¿qué hace falta para que ese listado, que bueno, tendremos que terminar de definir, y para que esos contenidos, ¿no?, de estos derechos puedan ser disfrutados por las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, ¿no? Yo tengo la sensación, por lo que he podido estudiar hasta ahora, por lo que he oído y luego lo veremos, ¿no?, en el debate, que al igual que sucede con otros derechos, esa interactuación del principio de igualdad con los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la discapacidad nos va a permitir ver nuevos contenidos de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Quizá el acceso al propio cuerpo es un derecho, pues quizá no lo habíamos visto hasta ahora, y la discapacidad nos da la oportunidad de ver que eso es un derecho de todos, que necesitará unas medidas específicas quizá, ¿no?, cuando hablamos de la discapacidad. Posiblemente pondrá de relieve también que es necesario, ¿no?, contemplar modalidades diversas de ejercicio de estos derechos, además de las modalidades estándar, ¿no?, y la necesidad de adoptar, pues, medidas instrumentales para que las personas con discapacidad puedan también disfrutar y ejercer, insisto, en condiciones de igualdad, ¿no?, estos derechos. Claro. Yo aquí me encuentro con una dificultad también específica. Cuando yo me planteo, ¿no?, el acceso a la justicia, la capacidad jurídica, el empleo, la educación, yo me voy a la Convención y yo tengo un artículo que me ayuda mucho en esto, porque la Convención hace esto. O sea, la Convención refuerza ámbitos donde las personas con discapacidad han visto vulnerados sus derechos, los adapta al contexto de la discapacidad. Pero no encuentro un artículo que en particular se refiera a los derechos sexuales y reproductivos en toda su amplitud y tal. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por ese tabú, lo que les decía, ¿no?, al principio. Se ha criticado mucho el proceso de negociación de la Convención por no abordar, ¿no?, este tema de otra forma. La Convención dice algunas cosas, artículo 16, el abuso, que puede entenderse como abuso sexual, el artículo 23, el derecho de las personas a mantener su fertilidad, refuerza algunos ámbitos, pero no adapta, no entra a adaptar los derechos, pero sí que nos da algunas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, una primera cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y cuando hablamos de la cuestión de la asistencia sexual son los principios que la Convención de Discapacidad enuncia en el artículo 3 y que no son más que los principios que presiden el discurso de los derechos, porque son los mismos. Otra cosa es que haya que adaptar, ¿no?, ciertas dimensiones en este contexto. Bueno, tienen aquí la lista y yo me voy a hablar de tres cosas que engloban toda, ¿vale?, toda esa lista, ¿no? En primer lugar, la autonomía. La idea de autonomía de las personas, que cada uno elige sus metas, sus planes de vida, ¿no?, toma sus elecciones. Bueno, en todos los contextos, pero quizá más en el contexto de la discapacidad, tenemos que tener en cuenta que ese principio de autonomía tiene dos grandes proyecciones o dimensiones, o dos grandes contenidos, ¿no? Un contenido negativo, que es el tradicional, ¿no?, en la visión más liberal, esto es un contenido de no intervención, ¿no? Yo tengo derecho a elegir mis planes de vida, a tomar mis elecciones sin que ni el Estado ni terceros, ¿no?, me impongan nada, ¿no?, en esa esfera de libre elección autónoma. Bueno, esto hay que respetarlo en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Y las elecciones de vida, también en materia sexual, de las personas con discapacidad merecen exactamente el mismo respeto que el que merecen las de las demás personas. ¿De acuerdo? Pero además, a ese contenido negativo que hay que tomarse en serio, que insisto que en el ámbito de la discapacidad no siempre se toma en serio, se piensa, ¿no?, que merecen menos respeto, ¿no?, esas elecciones, además de ese contenido negativo, habría también una dimensión positiva, ¿no?, un contenido positivo, ¿no? Es decir, en este sentido, lo que se exige es una intervención activa, ¿de acuerdo?, para promover la autonomía, es decir, para promover el poder de elección autónoma de las personas y para que las personas puedan además materializar esas elecciones, que puedan elegir sus planes de vida, sus opciones en materia sexual y que además puedan llevarlas, ¿no?, a la práctica. Y este contenido positivo exige remover barreras, pero también puede exigir asistencia, apoyo, ¿no?, etcétera, en esta dimensión. Y también, cuando hablamos de discapacidad, tenemos que tener en cuenta que, por mucho que hablemos de autonomía, esto no quiere decir que seamos seres solitarios, sino que todos ejercemos los derechos en contextos que son interdependientes. Vale, las personas con discapacidad a lo mejor más, pero quiero decir que es el lugar común, ¿no? Y en todo caso, lo que aquí hace la Convención es poner de relieve que el que haya personas que puedan depender de otras para ejercer plenamente sus derechos, esto no es una justificación para excluirles, sino al revés, es una justificación para prestarles ese apoyo, ¿no?, y esa asistencia, ¿no?
En relación con el principio de participación e inclusión en la sociedad, que también aparece en el artículo 3, ¿no?, de la Convención, yo creo que tenemos que tener claro, ¿no?, que una sociedad inclusiva es aquella que define también en términos inclusivos lo que es la sexualidad, ¿no?, en términos inclusivos para todos, también para las personas con discapacidad. Y una cuestión también importante que entronca con temas de ciudadanía sexual, creo que es que las personas con discapacidad tienen el derecho de participar en el debate, ¿no?, acerca de la definición de los marcos legales, culturales, ¿no?, institucionales, ¿no?, que determinen lo que significa, ¿no?, la sexualidad. Y creo que el debate de la diversidad sexual entra, ¿no?, directamente, ¿no?, con protagonismo, ¿no?, en este debate. Bueno, el resto de los incisos del artículo 3 tendrían que ver con el principio de igualdad. Yo creo que cuando nos planteamos la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, lo primero que tenemos que hacer es que eliminar cualquier discriminación por motivos de discapacidad. Esto está en el artículo 5 y en el artículo 2 de la Convención. Pero además no basta con eliminar la discriminación, sino que hay que tomar medidas para erradicar las desigualdades de hecho. ¿De acuerdo? Con otra vez la dimensión de promoción. Además, y también lo señalan esos principios de la Convención del artículo 3, hay que tener en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad, que tradicionalmente además son también excluidas, ¿no?, del debate sobre estos derechos. Y la cuestión de los derechos de las niñas y niños, ¿no?, con discapacidad, porque si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar de esos derechos en todo el ciclo vital, y no solamente pensando, ¿no?, en los adultos, ¿no? Respetar la diferencia y atender la diversidad, que también se ha dicho, es otro de los principios, ¿no?, de la Convención, nos podemos agarrar ahí. Y después, la exigencia de accesibilidad. La accesibilidad está vinculada con la igualdad, aparece en esos principios del artículo 3, pero también es un derecho que aparece en el artículo 9, ¿no?, de la Convención. Aquí lo tienen ustedes pegado, ¿no?, el contenido de ese artículo. Con el fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el aspecto sexual es un aspecto más, ¿no?, los Estados parte, los Estados que han firmado la Convención, deberán adoptar medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información, las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público en zonas urbanas y rurales. ¿De acuerdo? Es la exigencia, ¿no?, de accesibilidad, que como ven se fundamenta en la igualdad de oportunidades, en la vida independiente y en la participación en la vida social, ¿no? Y desde aquí la accesibilidad tiene una importante, ¿no?, proyección. La accesibilidad se proyecta en entornos, en productos, en servicios que tienen que ver con la participación en la vida social. La accesibilidad no solamente se proyecta en el entorno físico, que es lo que estamos acostumbrados a pensar, sino también en el entorno comunicacional o en el entorno intelectual, ¿no? También se proyecta ahí. Pero más aún, la accesibilidad no es solamente una cuestión de entorno, es una cuestión de derechos. Yo creo que lo que intenta hacer la Convención y lo que nosotros tenemos que pensar es intentar hacer los derechos sexuales y reproductivos accesibles, ¿vale?, para las personas con discapacidad, definirlos, ¿no?, en términos accesibles. Y además la accesibilidad es una obligación que se proyecta no solamente en los poderes públicos, sino también en los poderes privados, lo que también puede tener relevancia, ¿no?, en nuestro ámbito de reflexión. Se dice, ¿no?, pues esta es una idea, ¿no?, de Rafael de Asís, que las estrategias, ¿no?, para conseguir la accesibilidad serían tres, ¿no?, lo que se llama el diseño universal, lo que se llama las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables, ¿de acuerdo? El diseño universal, o el diseño que también se llama a veces para todos y todas, ¿no?, lo que trataría es de diseñar, ¿no?, desde el origen, productos, entornos, servicios, diseñarlos desde el origen, de tal manera que puedan ser usados por todos. Ahí tienen, bueno, definiciones legales, ¿no?, de este término. Es decir, que es diseñar entornos, productos, servicios, y yo diría derechos, ¿vale?, de tal manera que puedan ser utilizados, en este caso ejercidos, disfrutados, ¿no?, por todos, ¿no?, sin necesidad de adaptación especializada. A veces este diseño universal pues no se ha realizado. Ya nos encontramos con bienes, con productos, con servicios que nos han diseñado desde el inicio de manera, ¿no?, que puedan ser usados por todos. Entonces, es aquí donde entran las medidas de accesibilidad. Es decir, hacer expos, una vez que ya están diseñados, adaptar también esos servicios, esos productos, esos derechos, ¿no?, una adaptación general para que puedan ser usados, disfrutados por todos y por todas, ¿de acuerdo? En todo caso, diseño universal y medidas de accesibilidad son estrategias generales, ¿de acuerdo?, en diseñar, ¿vale?, para todos y todas las personas. Claro, habrá veces donde este diseño general para todos y todas pues no sea posible por la diversidad, ¿no?, por la propia situación, ¿no?, de algunas personas, o que no sea posible por el estado de avance de la técnica, de la ciencia, o que no sea suficiente. Y es aquí donde entran los ajustes razonables, como una estrategia más para lograr, ¿no?, la accesibilidad. Sería una estrategia particular y subsidiaria, ¿no? Particular, ¿por qué? Porque los ajustes razonables son ya medidas que pretenden adaptar el entorno, los productos, los servicios, yo diría, de adaptar los derechos también, a la situación particular de una persona con discapacidad en concreto, ¿de
acuerdo? Son medidas o estrategias particulares, es decir, que tienen un elemento de individualización y de satisfacción de particularidades, es para una persona en una situación, ¿no? Concreta. Y son subsidiarias porque primero hay que diseñar universalmente y primero hay que hacer medidas de accesibilidad, y cuando no, entrarían, ¿no? los ajustes. Aquí es como aparecen, ¿no? Definidos en la convención, que para tardar menos me lo voy a saltar. Otra cuestión muy importante, y se relaciona con el tema de los ajustes, ahora lo verán ustedes, es la cuestión del apoyo y la asistencia. Son herramientas fundamentales en el discurso de los derechos de las personas con discapacidad. Hay 2 artículos muy relevantes en la Convención que nos hablan de eso, ¿no? El artículo 12, que se refiere a la igualdad en la capacidad jurídica y que establece que las personas con discapacidad merecen apoyos, ¿no? Tienen que tener los apoyos necesarios para poder ejercer su capacidad jurídica, es decir, para poder tomar decisiones para ejercer sus derechos. Esto afecta a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, básicamente. Y luego nos encontramos con el artículo 19, ¿no? Que es ese derecho, ¿no? a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad, que como uno de sus contenidos, lo tienen ahí subrayado, ¿no? Nos habla de la asistencia domiciliaria, residencial, ¿no? Y de otro tipo. Bueno, más allá de esos artículos, yo creo que una lectura sistemática de la Convención de Discapacidad nos permite derivar o extraer una obligación general de prestar apoyos y asistencia para ejercer cualquier derecho, ¿de acuerdo? En relación con cualquier derecho. Bueno, esta asistencia adquiere diversas formas. A veces habla la Convención de tecnologías de apoyo, es decir, el apoyo también puede ser tecnológico, pero también puede ser humano. Habría una obligación general de prestar, ¿no? este apoyo. Yo creo que la Convención sienta este paradigma general de los apoyos y la asistencia, que se fundamenta, como he señalado antes, en esa dimensión positiva de la autonomía y en esa promoción, ¿no? de la igualdad. Y yo creo que desde la Convención podríamos hablar de apoyos y de asistencia básicamente en 3 ámbitos, ¿no? En primer lugar, en la toma de decisiones. Claro, por ejemplo, las personas con discapacidad o con diversidad intelectual necesitarían apoyos para tomar decisiones en materia, ¿no? Por ejemplo, de libertad sexual o en materia reproductiva, no que otro decida por mí, ¿no? Sino contar con los apoyos, ¿no? Que me permitan tomar esas decisiones. También habría, ¿no? Una obligación de prestar apoyo y asistencia en el ejercicio material de los propios derechos. Claro, aquí tendríamos que preguntarnos cuál es el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, cuál es el contenido de la libertad sexual. Si la libertad sexual, por ejemplo, incluye el derecho al acceso al propio cuerpo, pues habría un derecho, ¿no? Al apoyo y a la asistencia para, ¿no? Lograr este acceso. Y también habría un apoyo para desarrollar actividades que podríamos considerar que no son exactamente derechos, pero que entran dentro de las actividades fundamentales de la vida diaria. Eso sería una segunda vía. Si es que no podemos justificar determinados contenidos, ¿no? De la libertad sexual, que no serían exactamente el contenido de un derecho, sí que se podrían ser una actividad fundamental de la vida diaria, ¿no? Y aquí sería otra cuestión para discutir. Bueno, voy terminando. Esta idea de la asistencia y de los apoyos se relaciona con el eje de la accesibilidad que les he explicado antes. Es decir, a veces los apoyos pueden ser un diseño universal y a veces los apoyos pueden ser ajustes razonables, ¿no? Por ejemplo, si en un servicio, ¿no? De salud sexual y reproductiva hay personal formado para dar información, ¿vale? A personas con discapacidad intelectual, esto es diseño universal. Desde el principio se ha diseñado el servicio contando con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, un asistente personal, o en lo que a nosotros nos atañe, un asistente sexual, pues sería un ajuste razonable. Es decir, que los apoyos, sus diferentes dimensiones, pueden ser a veces una cosa y a veces otra, ¿no? ¿Cómo podemos construirlo jurídicamente? Bueno, podemos construirlos de 2 formas, o sea, para defender, ¿no? Que existe una obligación a prestarlos. Podemos entender que los apoyos y la asistencia son medidas instrumentales que forman parte del contenido esencial de cada derecho, es decir, que cada derecho en concreto tendría como un contenido esencial los apoyos o la asistencia para poder realizarlo, ¿no? O podemos también defender un derecho general a los apoyos y a la asistencia, ¿no? Ya depende un poco de cómo veamos el contexto, que pueda ser más inteligente, ¿no? En cada caso o en una demanda, ¿no? Concreta. En todo caso, son condiciones de posibilidad para materializar el ejercicio de los derechos y para materializar la vida independiente. Y por eso se podrían justificar obligaciones positivas por parte del Estado, ¿vale? En relación con la prestación de esta asistencia, ¿no? Y de estos apoyos. Claro, aquí hay límites. Los límites ya he señalado de la posibilidad, ¿no? Del estado de la ciencia, de la técnica, ¿no? Etcétera. Y cuando hablamos de límites, a la asistencia, a los apoyos, a la accesibilidad en general, siempre aparece lo del coste económico. Bueno, yo creo que aquí el coste económico solamente estamos hablando de derechos, entonces el coste económico se puede atender cuando afecte a otros derechos, pero no es un argumento como para dejar de hablar de esto, es que cuesta mucho, esto no sería un argumento válido, ¿no? Y después hay que tener en cuenta que cuando estamos en el discurso de los derechos es muy importante tener en cuenta los derechos de todas las personas implicadas, y cuando hablamos de asistencia, claro, hay otra persona, además de la persona que recibe el apoyo y la asistencia, que es el que asiste, ¿no? El que apoya, donde también aquí hay derechos, ¿no? Y eso también va a salir en diferentes
ámbitos. Bueno, y luego unas reflexiones finales, que ya sí que son finales de verdad, en relación, ¿no?, con las cuestiones que vamos a hablar, ¿no? Pero reflexiones que yo creo que desde el discurso de los derechos, que es lo que yo he intentado hacer, no serían relevantes. Bueno, hay que tener en cuenta que las dificultades que las personas con discapacidad encuentran, ¿no?, en el ejercicio de su sexualidad no tienen que ver solamente, ¿no?, con la realización del acto sexual, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, sino que tienen que ver también con las dificultades que tienen para entablar relaciones sociales, ¿no?, y que por eso la accesibilidad en general es tan relevante, ¿no? Yo creo que todo el debate, ¿no?, sobre los derechos sexuales y reproductivos y la asistencia sexual no tiene que ser solamente una forma para entrar en la manera estándar de ejercicio de los derechos, sino también para desafiar la forma estándar, es decir, para hablar de otras formas, ¿no?, de sexualidad. Hay que tener siempre en cuenta, creo, la libertad de elección y el empoderamiento de las personas en ese discurso, y por eso creo que hay que huir de visiones que a veces resultan benevolentes, que suenan a un discurso otra vez como un poco asistencialista o médico, ¿no?, cuando nos planteamos el debate sobre la asistencia sexual. Y hay que tener cuidado con no fomentar prejuicios, estereotipos en relación con las personas con discapacidad y también con las personas que pueden prestar, ¿no?, esa asistencia o ese trabajo, ¿no?, sexual. Tiene que ser un debate incluyente, es decir, también teniendo en cuenta a los colectivos, ¿no?, que pueden estar en una especial situación de vulnerabilidad, las mujeres, las personas con discapacidad intelectual y también, por ejemplo, las personas internadas en instituciones, ¿no?, o en residencias, ¿no? Y creo que también tiene que ser un debate, ¿no?, que no sea un compartimento estanco, ¿no?, sino que vaya de la mano de alianzas estratégicas con otros colectivos, ¿no?, que se han visto también excluidos en estos derechos, ¿no? Y bueno, esto es las reflexiones generales con las que yo quería contribuir a esto. Gracias y perdón si he sido un poco pesada.